Uno, uno, dos, tres, probando sonido. Sí. Buenas tardes, Juan Esteban, ¿me escuchas? Esteban, ¿me puedes escribir, por favor, si me escuchas? Bien, ok. Juan Esteban nos dice que sí, ya estamos conectados. Bueno, muchachos, muy buenas tardes. Vamos a continuar entonces, ahora sí, a continuar, no, a iniciar con el estudio entonces de las propiedades de la materia cuando estamos a nivel muy pequeñito, a nivel microscópico, cuando nos adentramos allá en el interior del átomo, que les decía yo, que nos dimos cuenta de que la materia se comportaba, o la física clásica ya como que se quedaba en palotes, no nos daba lo que, de hecho, había cosas que iban con la experimentación, cuando íbamos, era en contra de lo que la teoría clásica proponía para su solución. Y entonces tocó como empezar a buscar en otro tipo de teoría o modelamiento matemático. Entonces, vamos a iniciar como lo que se llama introducción a la mecánica cuántica, donde los temas que vamos a ver básicamente hoy en la clase son cuatro, perdón, desdobladitos ahí. Vamos a ver lo que es la radiación de cuerpo negro, vamos a ver lo que es el efecto fotoeléctrico, vamos a ver lo que es el efecto Compton y finalizaremos con espectros atómicos. ¿Listo? Todo esto hace parte de un concepto que se llama cuantización de la energía. Y la ley de radiación de Planck. Ya. Espectros atómicos. Ese es como el itinerario de la clase. Vamos a ver cuatro temitas que en sí, pues, son como básicamente del libro guía que les dije que íbamos a tratar como en esta primera parte, que es este de Iceberg y Resnick. Son como las primeras dos capítulos, capítulo uno y capítulo 2, donde habla ahí acerca de la teoría de Planck, radiación térmica y fotones, propiedades corpusculares de la materia, básicamente como capítulo uno, 2 y en la otra clase empezaríamos como con el capítulo 3. ¿Listo? Bueno, muchachos, lo que pasó fue que, como les decía en la clase pasada, más o menos en la década de 1900, nos empezamos a dar cuenta de que habían ciertos comportamientos de la materia que no correspondían con lo que la física clásica de Newton, Galileo, bueno, y todo lo que hasta el momento habíamos visto. En particular, el tema que nos interesó fue la radiación térmica. Ellos se dieron cuenta de bueno, ¿qué es la radiación térmica? El nombre nos dice radiación térmica, es de algo que está caliente y emite calor. Todos los cuerpos en estado sólido emiten calor dependiendo de su temperatura. Emiten radiación electromagnética. Es que el calor es radiación electromagnética, muchachos, en cierta longitud de onda específica. Por ahí en el lado de los microondas, en el lado de los, ¿de qué? Infrarrojo, exactamente. Las cámaras infrarrojas precisamente captan la emisión de luz de un cuerpo que esté caliente. Un cuerpo que no emita radiación infrarroja es por un metal o un cuerpo que no tenga, que no esté generando energía, por decirlo así. ¿Listo? Entonces, ese fue el problema, la radiación térmica. No se entendía claramente por qué existía este fenómeno de radiación térmica y la dependencia con la temperatura. Es más, se empezó a tratar de hacer el análisis de si usted que empieza a calentar un cuerpo, resulta que a medida que usted lo calienta más y lo calienta más y lo calienta más, él empieza a emitir más intensidad en la radiación lumínica. ¿Sí o no?
Tiene sentido, ¿cierto? Quiere decir que si yo hiciera una gráfica de intensidad, intensidad entiéndase como la cantidad de luz que sale de ahí, usted prende un bombillo con mucha intensidad o baja intensidad, sale menos cantidad de fotones o de ondas electromagnéticas pues de allá. Y si hacíamos esa gráfica de intensidad en función de la longitud de onda, es decir, para las longitudes de ondas a las que se emitía radiación térmica, experimentalmente, bueno, teóricamente lo que proponía la teoría clásica, como les dije ahorita, es que si yo a más temperatura, el cuerpo se calienta más y debería de tener una emisión del tipo que aumentáramos potencialmente o exponencialmente o linealmente en función de la longitud de onda. Esto sería lo que llamemos, esto sería lo que sería la teoría clásica, nos predeciría que la intensidad debería de ir como que aumentando a medida que se aumenta la longitud de onda, ¿cierto? O con el cambio de la longitud de onda. Pero nos dimos cuenta, muchachos, haciendo el experimento, de que lo que sucedía era esto. Una forma de una campanita ahí. Esto es lo experimental. Esto era lo que nos sucedía y no había como el modelo matemático, o sí, en este caso newtoniano, clásico, del comportamiento de la radiación térmica, no describía lo que estaba sucediendo en este caso para un cuerpo sólido que esté caliente. Dime. Intensidad de la radiación emitida. Esto es un espectro de emisión de radiación. Un cuerpo que está caliente emite radiación. ¿Sí o no? Eso es lo que dijimos. Pero les emite solo a ciertas longitudes de onda. Dime. No necesariamente, no está exactamente en el centro del visible. De hecho, lo que estábamos diciendo, la longitud de onda de la radiación de térmica es en el orden de del infrarrojo. Entonces, su máxima emisión será en el orden del infrarrojo. ¿Listo? El pico de emisión máxima aquí será en el orden del infrarrojo. ¿Listo? Que es la radiación térmica. ¿Ok? Bien. Entonces resulta que este problema sucedió y por allá más o menos el 14 de diciembre de 1900, este señor llamado Max Planck, un físico alemán, eh, trató de describir, o le digamos que le metió el diente pues a la situación para poder entender qué era lo que pasaba con ese desfase entre lo clásico y lo experimental. La física no estaba como describiendo lo que sucedía. Es más, habían otros problemas que no podía explicar la física clásica. No se podía explicar por qué un material conduce la electricidad y otro no. O sea, la física clásica y lo que había hecho Ohm en la ley de Ohm cogía un material metálico y veía que conducía la electricidad y él encontró cómo variaba el voltaje con la corriente que había en él. O sea, había una relación lineal, ¿cierto? Pero él de entrada, él no sabía por qué ese cuerpo conducía. Ya, él conduce, listo, y conduce, y yo le paso corriente y veo que conduce, y entonces se hizo el estudio de la conductividad, ya, pero no sabía por qué conducía, no se podía explicar por qué los metales conducen y por qué la madera no. O sea, internamente, ¿cuál es la diferencia para que este sea conductor y el otro no? ¿Ok? Y habían diferencias muy altas en su conductividad eléctrica. En un metal del orden de 10 a la 12 Siemens por metro, mientras que con un aislante del orden de 10 a la menos 12, 5 por metro. Siemens por metro. O en un material semiconductor, bueno, en ese tiempo no existía. O bueno, no existía, no los habíamos descubierto. Y antes no se podía explicar el por qué la materia se comportaba como conductora y otra materia se comportaba como aislante. Habían estudios ya sobre el conductor, claro, y usted podría modelar el comportamiento del conductividad eléctrica en un metal, pero vuelvo y repito, no se entendía el por qué. Además de que había otros problemas, que a altas velocidades, que esto fue lo que empezó a darse cuenta Einstein, a altas velocidades la física tampoco se comportaba como lo predecía Newton. A altas velocidades, es decir, llegando a la velocidad de la luz, y así fue que Einstein se dio cuenta de la situación, yo no sé cómo hizo él para darse cuenta de eso. Pensó, un juego mental, decía, ¿qué pasa si yo me monto en un rayo de luz? ¿Y cómo se vería el mundo? ¿Qué se siente si yo fuese un rayo de luz? Y pensando en eso se dio cuenta de que
el movimiento o las leyes de la física son relativas dependiendo de si el observador está quieto, de si yo estoy en movimiento, y si estoy en movimiento a una velocidad tan alta, las cosas se vuelven no compresibles bajo la teoría clásica que había enseñado todo de ahí para atrás la física. ¿Cierto? Bien, y ahora a dimensiones muy pequeñas, a dimensiones muy pequeñas del orden del tamaño de la estructura atómica de la materia, del orden de 10 a la menos 9 metros, 10 a la menos 10 metros, tampoco había una comprensión clara de lo que sucedía el comportamiento del electrón metiéndose por allá dentro de esa red cristalina. No se entendía muy bien qué era lo que sucedía. Entonces, por aquí hablamos de lo que se llama relatividad y por acá hablamos de mecánica cuántica. Bien. Y entonces pasemos ahora hacia lo que es esa radiación térmica. Este espectro que estoy dibujando aquí de radiación térmica, vamos a pensar bien o a modelar un poco más eso. Radiación térmica. ¿Okay? Es la radiación emitida de un cuerpo en función debido a su temperatura. ¿Listo? La materia en estado sólido, muchachos, emite radiación en un espectro continuo de longitudes de onda, de frecuencia, como vimos en esa grafiquita que hay allá. A temperaturas ordinarias, usted ve un cuerpo a temperaturas normales del orden de las temperaturas ambiente, usted ve un cuerpo por fenómeno de reflexión de la luz. Yo veo esto porque aquí viene luz que pega del sol o de la luz de estas lámparas, pegan sobre el objeto, se reflejan y vienen hacia mi ojo. Si a temperaturas ordinarias de 23 grados Celsius o de ahí para abajo no hubiese luz, yo apago aquí y cierro para que no entre luz, yo no puedo ver este objeto. Por más que él tenga muchos colores o lo que sea, si yo apago la luz, no lo puedo ver. Entonces, a temperaturas ordinarias, la luz que usted ve de un objeto o lo que sea es por reflexión. Viene otra luz que viene y despega sobre el objeto y viene hacia acá. Pero a temperaturas más altas, el propio cuerpo puede emitir luz. Por ejemplo, nosotros estamos a 37 grados más o menos en general, y estamos emitiendo luz. Estamos emitiendo no luz, llamémoslo radiación, en unas longitudes de onda que no son de la luz visible, ¿listo? Que son de lo infrarrojo que estamos diciendo. ¿Sí? No solamente nosotros, todos los cuerpos que estén calientes. Si tú coges la parrilla del fogón antiguo, no del de gas, de la casa, y lo pones en bajo, usted se acerca a él y siente el calorcito, pero no lo ve como iluminado. Y se lo pone en medio, ya aumenta más la temperatura, se empieza a ver que le está emitiendo en qué orden, de qué color se ve. Rojo. De hecho, la mayor cantidad de cosas que salen de ahí es de infrarrojo, que usted no lo ve, pero lo siente cuando se acerca y le llega ese calor. ¿Cierto? Y si sigues aumentando el calor, él se va aumentando más y la intensidad y empieza a emitir y emitir y emitir. Entonces un cuerpo, cuando está a temperaturas muy altas, sólido, empieza a emitir el propio calor. Así usted no lo ilumine con nada. Yo me vuelvo a la habitación oscura por completo y pongo el fogoncito de parrillita de resistencia y veo que él empieza a emitir luz y se puede ahora ver la parrilla sin tener que iluminarlo, ¿cierto? O sea, él está emitiendo radiación. Un cuerpo cuando está caliente emite radiación. En general los cuerpos, la materia orgánica viva, emite radiación porque produce energía interna y en ese proceso emite radiación. Este cuerpo no produce energía interna, entonces su temperatura no la regula él no está produciendo nada, sino solamente lo que le llegue y puede absorber o no, dependiendo de lo que esté hecho ese material. ¿Listo? Entonces, estamos diciendo que un cuerpo puede emitir calor a altas temperaturas y esta es la forma experimental que les estoy diciendo de cuando tomamos, por ejemplo, una cámara de estas de infrarrojo y lo que usted ve como en un medio gráfico como rojito alrededor de la persona, finalmente si usted hiciera una gráfica de eso en función de la longitud de onda, encontraría eso. Y lo vamos a ver en el laboratorio. Vamos a coger una cosa que se llama fibra óptica, más adelante, pues no aquí en este curso, más adelante en el curso de materiales en ingeniería, que es el que le sigue, que tiene su laboratorio, que básicamente ese curso es como volver práctico lo de estado sólido. Eso es ir lo que usted me decía, ya lo vamos a ir. Cogemos una fibra óptica y lo ponemos ante una fuente de calor o una fuente de luz y se nos va a ver esto. Este tipo de espectro de ahí. Ese es el espectro de emisión de un cuerpo que está emitiendo
radiación. Y en principio un sólido emite radiación porque, ya lo veremos más adelante, porque están vibrándole la red cristalina y esa vibración está cuantizada y sale a ciertas longitudes de onda específicas. ¿Listo? Entonces, la forma de este espectro, muchachos, depende de su composición. No es, tiene la misma, más o menos lo mismo, pero digamos la misma estructura, pero para otra composición varía. ¿Listo? Bien. Y si usted aumenta la temperatura, dime. También. Hay otras cosas que vamos a ver más adelante, pero sí, también influye eso. Y esto a una temperatura específica, porque por ejemplo, si usted calienta esto a una temperatura de 100 Kelvin, obtiene esto, pero si usted calienta el metal a una temperatura mayor, digamos de unos 300 Kelvin, obtiene este. Y a medida que vas aumentando la temperatura, pongamos 1000 Kelvin, obviamente al aumentar la temperatura aumenta la intensidad de lo que él emite, porque está vibrando mucho más y entonces emite mucha más radiación. ¿Listo? No, porque esa longitud de onda no se emite radiación por calor. ¿Listo? O sea, lo que quiero que quede claro es que la radiación electromagnética que emite un cuerpo por calor es a solo ciertos rangos de longitud de onda, en específico en el infrarrojo. Si un cuerpo te emite radiación en el infrarrojo es porque él está emitiendo calor. Así. Si un cuerpo no te emite radiación en el infrarrojo, él no está emitiendo calor. ¿Listo? Puede emitir en otras longitudes de onda. Dime. ¿El centro se acerca hacia dónde, perdón? ¿Cómo así? Porque observas que me estoy desplazando en el centro. Ajá, muy bien. En efecto se aleja un poquito de acá del centro y se me acerca hacia el eje Y. ¿Listo? Bien, ¿cómo explicar esto? No se podía explicar hasta el momento. Fue cuando Planck entonces atacó el sistema y dijo, vea, vamos a pensar que la radiación electromagnética son osciladorcitos armónicos que están vibrando. ¿Listo? Y de ahí nace el concepto, muchachos, de la cuantización de la energía como tal. Vamos a definir primero que todo lo que es un cuerpo negro. Un cuerpo negro, o llamémoslo también un radiador incandescente ideal. Prefiero llamarlo así, aunque sea más largo, porque usted cuerpo negro se imagina que es algo que está negro y entonces que no. Llamémoslo radiación, radiador, radiador, incandescente ideal, también llamado cuerpo negro. O sea, un cuerpo que está emitiendo radiación de manera ideal, eso es un cuerpo negro. ¿Listo? Entonces, pongámoslo aquí, es un cuerpo cuyas superficies absorben, tal vez por eso lo de negro, absorben toda la radiación térmica que incide sobre ella. En las superficies, pues. Y todos los cuerpos negros, o sea, todos aquellos cuerpos que absorban la radiación se comportan todos de esta misma manera. O todo emisor incandescente ideal. Una llama está emitiendo radiación también a cierta temperatura y ese sería también el espectro de esa llama. El sol, listo, no necesariamente tiene que ser un sólido, pero en general los sólidos también, un cuerpo sólido emitiendo radiación sigue este comportamiento en su estructura. ¿Bien? ¿Cómo explicar esto? Entonces le decíamos, le vamos a meter mecánica cuántica y le vamos a meter algo que se llama, o juntarlo con la teoría electromagnética, con electromagnetismo. Mecánica cuántica y electromagnetismo, ahí juntos. ¿Cómo así? Vamos a pensar que el campo de radiación, o sea, lo que él está emitiendo de ahí, que es radiación, son ondas electromagnéticas. ¿Cierto?
Y si son ondas electromagnéticas, entonces básicamente hay algo que está oscilando. ¿Qué es lo que oscila en una onda electromagnética? Y campos eléctricos y magnéticos que la componen, ¿cierto? Entonces, básicamente, una onda electromagnética se puede trabajar como un oscilador armónico. Bien. Y también pensemos que la materia también está compuesta como por pequeños osciladores, de tal manera que la radiación electromagnética que llega incide sobre un material, puede ser absorbida por ese material porque los osciladores, viene un algo oscilando, le pega a la materia, lo pone a oscilar y entonces él absorbe esa radiación y después la reemite a la misma frecuencia a la que la absorbió. Y por eso digamos que se calienta un material. ¿Listo? Eh, ¿Cómo supuso Planck o cómo no, modeló el comportamiento entonces este señor de Max Planck en 1901? Él explicó estas curvas que pasaban allí, pensando de que esos osciladores armónicos absorbían y emitían radiación solo a ciertos paquetes específicos de frecuencia. Es decir, que hagan de cuenta lo siguiente, que como que si yo mando radiación electromagnética sobre un material, él solamente absorbe esa radiación electromagnética si la frecuencia de los osciladorcitos que están componiendo el material es la misma con la que viene la radiación electromagnética. Entonces entro en resonancia, absorbo la radiación y después la reemito. Si usted me manda una energía con una radiación electromagnética, por muy intensa que sea, pero si no es de la frecuencia de la que compone, o a la misma frecuencia a la que vibran los osciladores que componen el material, entonces el material no entra en resonancia y no absorbe esa frecuencia. Es decir, que para poder absorber y emitir energía, no se puede a cualquier valor de energía, solo a ciertos valores específicos que dependen de las frecuencias de esos osciladores. Todo eso que acabo de decir ahí, es decir, que la energía está cuantizada y que la energía de esos osciladores vale H por nu. Es en función de su frecuencia. En otras palabras, la energía de esos osciladores es H, ¿cuánto que si nosotros dividimos, control Z, ¿dónde está? Si yo divido esto, H nu, sobre 2pi, vamos a llamar a H barra. Bueno, bueno, sí, pero H barra es H sobre 2pi, donde ¿quién es H? H se le llama la constante de Planck, porque esto que yo estoy aquí resumiendo, finalmente él tenía era una relación, él no encontró una ecuación como tal, encontró una relación que decía que esto es proporcional a la frecuencia. La relación cambia a igualdad cuando se encuentra la constante que, digamos, universaliza la relación y entonces esa constante la encontró precisamente en ese proceso y se llama constante de Planck y tiene el valor de 6.6225 por 10 a la menos 34. Las unidades son joules por segundo. Y por lo tanto, H barra, que es la constante de Planck dividida 2pi, es 1.054 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Ojo con las unidades, ojo con el orden de magnitud. Grabémonos la de memoria H barra, perdón, AH, que es la que vamos a utilizar de aquí en adelante todos los días. Y la vamos a determinar experimentalmente el próximo semestre en el laboratorio. Bien, obsérvese que esta ecuación de H barra sobre ¿qué es nu? Bueno, ¿qué es nu? No es la frecuencia lineal, ¿cierto? La frecuencia de vibración. ¿Qué unidades tiene esa nu? Hertz, ¿cierto? Pero ¿qué es frecuencia o nu sobre 2pi? Ustedes ya la conocen. No. ¿Qué es nu sobre 2pi? Sí. O F sobre 2pi. Omega. Omega, que es la frecuencia angular, es nu sobre 2pi. Por lo tanto, perdón, 2pi nu, no, omega, estoy diciéndolo mal, muchachos. Omega es 2pi por nu, ¿sí o no?
Esto es la frecuencia angular. Y ahora obsérvese que, dime, no, está mala. O sea, la primera está buena, pero la de abajo no. Ahí se ve que no. Esto lo que es igual es decir a h barra omega. ¿Sí? H barra es h sobre 2pi. Y omega es 2pi por nu. Entonces se te cancelan los 2pi y llegas a h nu. Quede claro que la energía entonces de un oscilador armónico es igual a h constante de Planck por su frecuencia lineal y lo que es exactamente lo mismo, h barra por su frecuencia angular. H barra omega es lo mismo que h nu, de ahora en adelante. Entonces no se asusten si la encuentran como h barra omega o como h nu. Y las unidades todo casan y todo está bien. ¿Listo? Y Planck supuso, además de que dependía de la frecuencia, aquí es donde viene, más allá de esto, aquí es donde viene la vivarachada de él. ¿Cómo se dio cuenta él de que esa energía estaba cuantizada? Es decir, que solo podía tener ciertos valores n de h barra omega o ciertos valores n de h nu. Es decir, él dijo que cuando que los osciladores, escribámoslo acá más bien, propuso lo siguiente. Yo me pongo mis gafas, muchachos. Que la energía solo podía tomar ciertos valores discretos, es decir, contables, eso se llama, estaban uniformemente distribuidos. De tal manera que podías tener valores como primero 0, después una variación en delta de E, o una variación en 2 delta de E, o una variación en 3 delta de E, y así sucesivamente. A ese conjunto de valores, como también es igual a H, acuérdense que la energía es H barra omega o H nu, en otras palabras, es como si yo tuviera 0, o H barra omega, o 2H barra omega, o 3H barra omega. En otras palabras, la energía está cuantizada como n veces H barra omega. O la energía está cuantizada como n veces H nu. Donde n se le llama, entonces, es simplemente un contador para la energía y solamente puede tomar valores, contador energético, y n toma valores entonces desde 0, 1, 2, 3, hasta por allá. O sea que los osciladorcitos solo absorben o emiten a ciertos valores específicos de energía, no a la que ellos, no un continuo todo el tiempo. Porque si fuese un continuo todo el tiempo, entonces, perdón, la gráfica sería algo que aumenta y aumenta y aumenta y aumenta, aumenta, a medida que aumenta la longitud de onda, pues aumenta la frecuencia, o sea, disminuye la longitud de onda, aumenta y aumenta y aumenta. Dime. Sí, esta primera es H barra, muy bien. Bien, esto en otras palabras sugiere que la energía, así como la materia, está como compuesta por partículas discretas, en este caso los osciladorcitos. Y esos osciladores, él les dio un nombre específico y se van a llamar de ahora en adelante fotones. Un fotón es el cuanto de la luz, es el mínimo paquete energético de luz que puede haber. Y la luz cuando viaja, viaja por paquetes. Esos paquetes energéticos dependen de la frecuencia porque la energía para la radiación depende de la frecuencia omega o de la frecuencia nu. ¿Listo? Entonces, ahí hablemos de lo que es un fotón, es el cuanto de la radiación
es la partícula, así como el electrón es el cuanto de la materia. ¿Por qué? Porque la materia está hecha, si nos damos cuenta, pensemos en la materia está hecha por átomos, pero los átomos están hechos por electrones y protones en su núcleo. Los protones están hechos de otras cosas y los neutrones también están hechos de otras cosas que se llaman quarks. Los electrones no están hechos de nada más, sino que de electrones. Entonces, un electrón es una partícula fundamental. Él es como uno de los ladrillos con los que se construye la materia. Usted junta muchos de esos electroncitos y forma un átomo diferente a otro que tiene otra cantidad de electrones. Entonces, así como el electrón es como el quantum o el cuanto de materia, el fotón es como el cuanto mínimo de radiación electromagnética o de energía electromagnética. ¿Listo? Entonces, eso tenemos que es el fotón como tal. Es una partícula fundamental para la interacción electromagnética, así como lo es el electrón para la materia. ¿Listo? Entonces, la energía, así como la materia, está compuesta de partículas discretas. Un haz de luz está compuesto de fotones, no digo pelotitas, porque el fotón no es una pelotita, él no existe como materia, como tal, porque él no tiene masa en reposo. Es decir, usted jamás va a poder coger un fotón y pesarlo, ponerlo quieto para pesar, porque él viaja a la velocidad de la luz, sea cual sea su frecuencia. Sea cual sea su frecuencia, en el vacío, él viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Si un fotón verde, rojo, anaranjado, del ultravioleta, de los rayos gamma, todos ellos viajan a la misma velocidad en el vacío. Si entra a otro medio, pues de pronto se disminuye su velocidad o lo que sea, ¿cierto? Pero la energía del fotón que está viajando depende específicamente de su frecuencia o de su longitud de onda, que es lo que lo hace ser de diferente color. Un fotón verde tiene una longitud de onda diferente a la longitud de onda del fotón rojo, ¿cierto? Y por eso está cuantizada su energía, porque depende de su longitud de onda. Longitudes de onda muy pequeñitas son energías muy altas, porque si usted se da cuenta, esto que yo estoy escribiendo aquí como H por nu también es lo mismo que tener H por C sobre lambda. Porque recuerden de ondas, la relación para una onda electromagnética, en particular para en el vacío, la velocidad con la que ella se propaga es esta. C es igual a lambda por nu. Longitud de onda por frecuencia da la velocidad de propagación de una onda. En este caso, de la onda electromagnética en el vacío, C es igual a lambda por nu. Entonces, usted aquí se da cuenta de que la energía o es H por nu, o es H por C sobre lambda, o es H barra omega. Las tres cosas dicen exactamente lo mismo. Una está en función de la longitud de onda, otra está en función de la frecuencia y otra en función de la frecuencia angular. Y de todas ellas tres están relacionadas. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que una longitud de onda muy pequeñita tiene una gran energía. Un fotón azul tiene mucho más energía que un fotón rojo, porque la longitud de onda del fotón azul es más pequeñita que la longitud de onda del fotón rojo. Por lo tanto, y sigue más hacia allá, un fotón del ultravioleta tiene menor longitud de onda, por lo tanto entrega más energía. Un fotón de rayos X tiene más energía porque su longitud de onda es más pequeña, y un fotón de rayos gamma también entrega aún más energía porque su longitud de onda es más pequeña. De hecho, veremos más adelante que la radiación emitida por un átomo se da cuando hay transiciones entre niveles energéticos que componen a ese átomo. Si los niveles de transiciones se dan en niveles cercanos al núcleo, se producen rayos X. Si se producen transiciones lejanas al núcleo, se produce luz visible. Si se producen transiciones en el núcleo, porque el núcleo también está cuantizado, se producen fotones de rayos gamma, los más energéticamente posibles, los que se producen en el procedimiento radioactividad, el proceso de decaimiento radioactivo que ocurre en el interior de un núcleo atómico. Pero bueno, eso no nos interesa tanto. Dime. Exacto. Se parte el núcleo del átomo de uranio. Cuando tú partes esto, cuando tú llegas y partes el núcleo, salen los rayos gamma, que es la energía que se estaba usando para mantener al núcleo unido. Un átomo de uranio tiene 92 protones en el núcleo y todos los 92 protones son positivos.
y ellos están conglomerados en un espacio tan pequeño y ellos peleando por repelerse porque son positivos todos y entonces el átomo es inestable, su núcleo no contiene tanta energía y naturalmente él de por sí se ocurre un fenómeno que se llama radioactividad, uno de sus protones los descompone, lo transmuta en otra cosa para tener menos y cada vez menos, y nosotros podemos acelerar el proceso y romperlo de una y quitarle todo. Es como si tienes un resorte comprimido y de un momento a otro lo sueltas, sale toda la energía que usted tenía almacenada ahí. Pero si tú lo vas soltando de poquitico a poquitito, que es lo que pasa naturalmente, el uranio emite radiaciones de rayos gamma naturalmente. Pero tú puedes hacer que no uno, sino miles de millones de una barrita de uranio, todos hagan ese mismo proceso a la vez y emites una gran cantidad de radiación, de rayos gamma como tal. ¿Eso es qué? ¿Eso es qué? La energía de los fotones está cuantizada. ¿Cómo así? N valores energéticos, sí, que pueda tener. Más intensidad de radiación, mande mucho más fotones a la misma longitud de onda. No te entiendo entonces la pregunta. Ya creo entenderte. O sea, que si más allá de rayos gamma puede haber otra radiación más de mayor intensidad y que tenga menor longitud de onda. Eso es lo que me pregunto. La mínima es la cero. Si tiene energía de cero. Bueno, eso es en otro tipo de cosas, pero piénsalo pues que la mínima es h barra omega, ¿sí? A la que él está vibrando. La radiación electromagnética tiene energía en el vacío, realmente así no esté vibrando. Así no haya ninguna temperatura, hay una energía del vacío, pero eso no nos interesa. Piense como que es o desde h barra omega para allá. ¿Listo? No quedó respuesta. Es que entonces no te entiendo la pregunta. Fracciones de esa n no, múltiplos enteros de NH. ¿Entre qué? No puedes tenerlo, frecuencias entre 1 y N2 a las que se emita radiación. No, claro, pues existen gamas de colores a cualquier frecuencia. El verde no es solamente a este color específico, hay verdes más claritos, hay verdes que ya están pasando al azul, pero eso ya no es cuantizado, es continuo, es un continuo. O sea, existen diferentes valores de frecuencias para los cuales existe la radiación electromagnética, eso lo sabemos. El espectro electromagnético tiene grandes espectros de frecuencias. De aquí tenemos, no sé, infrarrojo y por aquí ultravioleta o rayos gamma, ¿cierto? Y pueden haber, y por aquí está el visible, y aquí está todo el visible, y todo esto es un continuo. La radiación electromagnética parece un continuo, puede ser continua, pero la que es emitida por la materia no está cuantizada, porque ¿cómo la emite la materia? Por los átomos que tiene, y los átomos tienen sus niveles energéticos organizados específicamente. Entonces, por eso la radiación que emite un cuerpo negro, un cuerpo incandescente perfecto, está cuantizada, no la emite en un continuo así, sino que la emite solo a ciertas longitudes de onda específicas. Un átomo, pues. Un átomo no emite luz en el continuo. Sí, claro, esta función es continua. La que dibujé aquí es continua. Mírala. Aquí. Sí, es que estás confundiendo la emisión de un cuerpo con la radiación electromagnética. La radiación electromagnética puede estar a cualquier frecuencia, pero un cuerpo sólido no puede emitir a cualquiera de las longitudes de onda. Específicamente, aquí yo cogí, bueno, es que tú crees que todo es el espectro electromagnético. Yo aquí estoy dibujando solo la región en la que está el pico. Pero entonces, si quieres, hazlo más largo y por estas regiones de aquí, mira que no hay emisión de radiación electromagnética. Sí,
O sea, este es el rango solo del microondas, perdón, del infrarrojo. Este es solo el rango del infrarrojo. ¿Listo? Por acá, un cuerpo caliente no emite luz en el ultravioleta, no, le emite en el infrarrojo, es solo en este ranguito de acá. ¿Okay? Pero la radiación electromagnética puede ser de cualquier valor. Pero entonces modificas la estructura de la materia y ese cuerpo ya no es el que tenías antes, es otro. Pues, claro, o sea, si puedes cambiar la naturaleza de un átomo, tú le puedes meter un protón más o quitarle un protón del núcleo y él ya es otro átomo y ahora ese otro átomo va a emitir a otras longitudes de onda porque tiene otros niveles diferentes al que los que tenía antes. Ya no es el átomo que tenías al principio. ¿Listo? Bien, en otras palabras, es como que si la emisión de energía de un cuerpo sólido, o bueno, la emisión de energía en general, muchachos, en un continuo, digamos que hay cualquier estado de energía, hay muchos estados de energía, hay infinitos estados de energía para las que en un continuo se puede emitir radiación. Pero un discreto serían solamente ciertos estados energéticos específicos. Esto es energía y esto es energía. Aquí tenemos todo, una cantidad, un continuo de estados energéticos, 10 a la 23 por centímetro cúbico. Aquí tenemos unos poquititos estados de energía. ¿Listo? De hecho, y son estos. Primero, este es el 0, este es H barra omega, este es 2H barra omega, este es 3H barra omega y así voy de a uno. ¿Listo? Bien, entonces, la cuantización de Planck, en resumidas cuentas, ¿qué es? Esta cuantización o radiación del cuerpo negro. Lo que hizo Planck fue que se dio cuenta de que la manera en la que emite radiación un cuerpo sólido está cuantizada y sigue estos paquetes energéticos de la forma E igual a NH barra omega. ¿Listo? O que es lo mismo que NH nu, o lo que es lo mismo NC sobre lambda. ¿Cierto? Y me faltó la H. Muy bien. O sea que la radiación como consecuencia final, la radiación electromagnética, que toda la vida se había tratado como una onda y que debería de seguir ese camino en intensidad así continuo, no lo sigue, sino que es discreta. ¿Listo? Bien. O sea que la radiación electromagnética es una partícula, está compuesta, no es una partícula, la radiación electromagnética está compuesta de partículas y esas partículas se llaman fotones y ellos tienen cierta longitud de onda y de eso depende de su energía. Cuando usted prende un láser, en ese rayito de luz del láser vienen miles de millones de fotones, todos con la misma frecuencia. La frecuencia del rojo, o pues si el láser es rojo. Si el láser es verde, pues todos tienen la frecuencia del verde. Cada uno de los miles de millones de fotoncitos que van viajando por ese haz de luz tienen la misma frecuencia. Por lo tanto, tienen la misma energía. Y usted aumenta la intensidad en la energía cuando manda más fotones, mande más fotones y aumenta la intensidad de la energía. ¿Listo? Y si mando un haz de luz como esto, blanco, de aquí están saliendo fotones también. ¿Y de qué colores? De todas las longitudes de onda. Hasta infrarrojo salen de allá, porque su cuerpo está caliente, se calienta él también. ¿Cierto? Entonces, la luz, un haz de luz, está compuesto por fotones de diferentes longitudes de onda. Y nuevamente en el laboratorio vamos a coger el haz de luz y con una cosita que se llama una cámara CCD, que básicamente es como una rejilla de difracción, lo que coge es a que a cierto ángulo manda fotones de diferentes longitudes de onda a un ángulo diferente. Los fotones, mandas un haz de luz y él coge y los fotones amarillos, mándelos por este lado a este ángulo, los fotones verdes, mándelos por este ángulo y finalmente obtienes esto que se llama un espectro, donde tenemos las longitudes de su intensidad, estos son fotones rojos, estos son fotones verdes, estos son fotones amarillos, dentro de ese rayo de luz. Si fuese un rayo de luz de un continuo, que ya veremos después, por ejemplo, en un gas, entonces tenemos todo esto así. Perdón, en un sólido, al revés, perdón, en un sólido,
lo tenemos así todo, mientras que en un gas los tenemos discretizados así. ¿Listo? Dime. Sí. ¿Cómo así nosotros dependemos fotones? Nosotros emitimos fotones, claro, fotones del infrarrojo. Se ve como alrededor la emisión tuya de tus fotones del infrarrojo, porque tu materia está caliente y está emitiendo fotones en el infrarrojo, que siguen este espectro de radiación que hemos visto acá, así. A mayor temperatura aumenta ese pico. La cámara de infrarrojo deja ver gráficamente con colorcitos y esto lo haría un sensor que coja la intensidad y me la grafica en función de la longitud de onda. ¿Listo? Es un material semiconductor el cual después ya veremos bien lo que pasan, son transiciones en los niveles energéticos de los átomos que componen ese material semiconductor. Y él emite solo a ciertas longitudes de onda específicas. Y usted variándole la diferencia de potencial, le puede entregar una frecuencia diferente para que genere transición diferente y emita a otro color, por ejemplo. O puedes doparlo y cambiarle también la longitud en la que él va a emitir. ¿Cómo así? A mayor temperatura, claro, mire, tú puedes hacer transiciones energéticas en los niveles del átomo, pero generalmente no se necesita más que energía térmica para generar esas transiciones. Se necesita una buena cantidad de energía. Normalmente la genera una descarga eléctrica. Normalmente es radiación la que hace el proceso. Manda radiación electromagnética a cierta frecuencia alta que lleve la alta energía para pegarle al electroncito del átomo y generarle la transición y que él después vuelva y emita cuando se devuelva. O una descarga eléctrica, como sucede acá. En una lámpara de estas, tú todo el tiempo le estás generando una descarga eléctrica y esa descarga está generando transiciones energéticas en los niveles electrónicos de los átomos que hay ahí metidos. Hay un montón de átomos que tienen sus niveles y los electrones transitan entre esos niveles y al hacer esas transiciones se están emitiendo. Y como hacen transiciones entre muchos niveles, se emiten a varias longitudes de onda. No, pero es porque el calentamiento produce otro proceso de absorción y emisión de radiación y que la transición sea conllevada por un fonón, en este caso pues por el calor y eso cambia las condiciones. Es eso lo que sucede. ¿Alguna otra pregunta? De pero es que, o sea, sí, tú puedes generar cambios energéticos con calor también. Sí, pero es que recuerda que la longitud de onda de la emisión del calor está en lo infrarrojo y ese infrarrojo energéticamente no es suficientemente exacto, o sea, sirve para ver luz y hacer calorcito, pero para generar transiciones, finalmente en un dispositivo de esos no es lo suficientemente energético. ¿Listo? Porque la energía depende de H nu y esa frecuencia es muy bajita, necesitas fotones que vibren a mayor frecuencia para generar transiciones. Sí lo podrías lograr, pero ¿en qué tipo de material? Un material que absorba infrarrojo, un negro, un material negro, y entonces sí, él se calentará, pero igual absorbe todo, entonces no emite. Dime. Él no lo hizo experimentalmente. Él se la pilló, muchachos. ¿Cómo? Él pensó, no sé, pues yo no sé, es así como Newton se dio cuenta de que la fuerza gravitacional era de 1 sobre R cuadrado. La mito dice que le cayó la manzana y que él vio, pero ¿cómo hizo él para darse cuenta de que esa interacción era así? Que dependía de 1 sobre R cuadrado. No, experimentalmente, él al ver la forma de las gráficas, es que no sé cómo decirte. No, tampoco hasta ya. No cambia la integral por la sumatoria, pero sí da, pues,
pero él no fue el que hizo eso, fue más adelante fue que nos dimos cuenta de que pasar del continuo a esto es cambiar la integral por la sumatoria y listo, pero no, ¿cómo hizo él para experimentalmente? No, él simplemente veía que había un problema experimental con la teoría y cogió pensamientos de radiación electromagnética y de que digamos que él sí tenía algunos conceptos clásicos que lo llevaron allá y era la resonancia, y es de que para absorber y emitir energía un cuerpo debe vibrar a la misma frecuencia del que se le está entregando la energía. Eso sucede y es natural. Si tú empujas a un niño en el columpio para que él reciba la energía y siga dando vueltas, tienes que empujarlo a la misma frecuencia a la que él viene. Si tú lo empujas a otra frecuencia, lo frenas. Entonces, de pronto, él pudo haber pensado por ahí, por ese lado de que, pues, para que haya transmisión de energía entre dos sistemas, los dos sistemas deben de estar en resonancia. Y entonces, de pronto, por ahí él pensó de que eso podría estar cuantizado, porque como la energía de los fotones depende de su frecuencia, entonces, por ahí. Sí. Sí, de Rayleigh-Jean. Sí. Sí. Bueno, lo que pasa es que él sí empezó a hacer cálculos cuando tendía al infinito la temperatura y veía que no seguía la distribución completa de Rayleigh-Jean en ese tiempo, y entonces sí matemáticamente también se dio cuenta de que si cogía ciertos casos extremos podría ir cuadrando la situación, y eso también lo pudo haber llevado por el caso de que esos casos extremos tenían que cumplir que fueran múltiplos enteros de un valor fundamental, por así decirlo. Entonces, por ese lado también podría ser. Bien, entonces, conclusión, la radiación electromagnética está cuantizada y está hecha y ese cuanto mínimo se llama fotón, y su energía depende de su frecuencia. O sea, de su longitud de onda. ¿Ok? Bien. O sea que lo que antes creíamos que era solo onda es una partícula. Eso quiere decir que hay una dualidad onda-partícula. La luz es una onda y es una partícula a la vez. Se comporta a veces como partícula y se comporta a veces como, dependiendo de lo que tú le estés haciendo, de lo que tú lo estés midiendo. Literalmente parece que se diera cuenta de que le vas a medir esto y entonces se te muestra así. Así tal cual, muchachos. De hecho, la luz no muestra su naturaleza ondulatoria, sino en el momento en el que interactúe con cosas que son del tamaño de la longitud de onda de ella. Por ejemplo, si tú dejas pasar luz a través de un par de rendijas, esto se le llama el experimento de la doble rendija, hagámoslo un poquito más bonito. Si tú coges una hoja de papel y le haces dos huequitos y coges una linterna sí, una luz, y la pasas, la incides sobre la linterna, aquí mandas luz, y sobre la pared o sobre una pantalla, ¿qué observarías? ¿Seguro? Seguro, vamos a hacer el experimento, ese sí es cierto. Una lámpara de celular, dañemos una hojita por aquí. Ah, está muy grande, está muy grande. Una hoja que podamos dañar. Ya sacaron el celular. Dale, pues, ¿quién viene y me pone aquí? Nadie. Ah, María, por un muchacho tan desatento. Ah, no alcanza a verse nada porque hay mucha luz externa. No, pero igual hay que cerrar todo. El caso es, si tú dejas pasar la luz por aquí, tú lo que vas a observar sobre la pantalla es esto. Aquí luz y aquí luz. ¿Sí o no? Eso es lo que se observa. Hágalo en su casa encerradito y verá que eso es lo que va a observar. ¿Listo? Pero ¿por qué es lo que pasa? Que es que la longitud de onda de la luz que viene por aquí, así sea el visible, es del orden de entre los 300 y los 700 nanómetros. Y con lo que interactúa tiene el orden de los centímetros. Cuando la luz interactúa con cosas que son de un tamaño mucho más grande que la longitud de onda de él, la luz no te deja ver su carácter ondulatorio. Y por eso sirve la óptica geométrica, que ustedes vieron en algún momento en un curso de ondas, o no sé, en óptica, donde con rayos yo no tengo que pensar en que la luz es una onda electromagnética, ni que tiene amplitud, ni frecuencia, ni que campo eléctrico, y nada de eso, sino
rayo incidente, rayo reflejado, rayo transmitido y con construcciones geométricas y usted encuentra foco y distancia objetivo, todo funciona muy bien. ¿Pero por qué? Porque las lentes con las que trabajas son del tamaño de, son grandes y claro, tus gafas siguen la óptica geométrica y no necesitas pensar en la luz como campos electromagnéticos. Pero cuando haces pasar la luz a través de esta rendija y que sea del tamaño de los milímetros, haga el siguiente experimento, cierre sus dedos y se da cuenta que hay unos pequeños intersticios. Y si usted mire a través de ellos hacia una luz y empiece a mover hasta que estás enfocando, y lo que vas a lograr ver ahí es que ahí en el intersticio se te ven un montón de lineecitas así. No son los pelitos de tus, nada de eso. Eso es un patrón de difracción que se te acaba de ver porque ahora la luz se va a meter por una endija muy pequeña, mucho más pequeña que lo normal y ahora te deja ver su carácter ondulatorio. Yo soy una onda porque me difracté y te dejo ver mi patrón de difracción. Este es el patrón de difracción. O sea que la luz, sí, en efecto, es una onda electromagnética, pero tiene que interactuar con cosas muy pequeñas, ¿cierto? Y ya cuando interactúa con cosas más pequeñas, como con los átomos, inevitablemente son campos eléctricos que le generan transiciones en momentos de dipolo de los átomos, son cargas eléctricas positivas y negativas allá. Y entonces interactúa el campo eléctrico de la onda electromagnética y el magnético con esa distribución de cargas y ahí hay la absorción y emisión de radiación que conocemos. Entonces, realmente la luz es una onda y es una partícula. Aquí se te comporta como una onda. Ahí se te deja evidenciar como una onda. Y ya vamos a ver un caso en el que, por ejemplo, rayos X, si nosotros mandamos rayos X contra una red cristalina, lo que va a pasar es que los fotones son, pues, las luces son fotones, y en este caso son pelotas que se van y se chocan contra otras pelotas que hay aquí en la red cristalina y se rebotan. Son choques de partículas. Y en este caso, que esto es el efecto Compton, la luz es como si fuese partículas, pero en el otro que vamos a ver, que es el efecto fotoeléctrico, la luz es como si fuera radiación electromagnética. Y peor, después, la próxima clase, nos vamos a dar cuenta de un señor llamado Barón de Broglie que dijo, ve, y Planck se dio cuenta de que entonces la luz, que originalmente es una onda electromagnética, es una partícula. ¿De qué está hecho el universo? Está hecho solo de dos cosas, materia y radiación electromagnética. Y la interacción entre esas dos cosas es lo que produce todo lo que conocemos como universo. Y entonces él pensó, ¿y si lo que eran ondas electromagnéticas son partículas, ahora la materia, que son electrones, ¿no será que también son ondas? Sí, señor. Nuevamente, dualidad onda-partícula. La luz es una onda y es una partícula. Los electrones y la materia son ondas y son partículas. Y usted no le puede ver el comportamiento igual a la vez. Eso es una especie, por eso yo les decía que entenderlo y quedar contento no es tan fácil. Eso es como tratar de explicar la Trinidad que dice que son Padre, Hijo, Espíritu Santo, los dos son los mismos, pero no es tal, ahí te mueres y eso no hay cómo explicarlo. Y no hay cómo explicar que la luz sea una partícula y sea una onda a la vez. Trágueselo. Evidencie que se comporta como partícula y como onda en ciertos casos y que usted lo ha modelado con lo que estamos haciendo aquí y funciona. Tanto funciona que generamos aparatos transistores, LEDs, láseres, y tal, porque creemos que son partículas y que son ondas y los tratamos y funciona, muchachos. Entonces, conclusión, son ondas y son partículas, la radiación electromagnética, y ya vamos a ver más adelante que la materia también son partículas, como toda la vida lo hemos visto, pero también son ondas electromagnéticas. Bien. Bueno, entonces pasemos ahora al efecto fotoeléctrico. Vamos a ver esa aplicación precisamente. Efecto fotoeléctrico, donde se deja ver la materia como si fuese radiación electromagnética. Entonces, naturaleza ondulatoria de la radiación. Y aquí vamos a hablar de un fenómeno que se llama absorción eh, absorción de radiación, sí, absorción de radiación. Este efecto fotoeléctrico
es por el que se ganó en 1905 Albert Einstein su premio Nobel. Como les dije, la clase pasada él tratando de mostrar que la mecánica cuántica no, pum, la mostró. Básicamente es lo siguiente, el efecto fotoeléctrico consiste en tener una cédula fotovoltaica, o bueno, un material metálico puede ser, y lo que vamos a hacer es que le vamos a incidir radiación electromagnética, vamos a pensar que es una onda electromagnética, ahí viene y pega, pero que su energía está cuantizada según Planck, dependiendo de su frecuencia, que su energía es h nu, pues. La energía de ese fotón, de esa onda electromagnética que va ahí, es h nu. Y el efecto es muy sencillo. Yo mando luz sobre un material metálico y salen disparados electrones. Por eso se llama fotoeléctrico. Con foto, con luz, con fotones, genero descarga eléctrica, genero electrones. ¿Ves? Como les decía, en algún momento este es el principio de funcionamiento de una celda solar. Yo mando luz, saco electrones. Dime. Eso tiene que cuadrar como especialmente para que sean el electrón, ¿no? Tiene que tener una onda específica para. Sí, hay una frecuencia específica a la que se pueden sacar electrones. No cualquier longitud de onda te sirve. Y depende del material. Dime. Sea solamente esa la solar. Ah, pues filtros, se filtra. O simplemente se consigue el material en el que para esta cantidad de este espectro de radiación que nos llega aquí, que es el visible y tal, ese material saca electrones a esa longitud de onda. O filtras y dejas que pase el ultravioleta. De hecho, todos con el ultravioleta, todas funcionan. Y la idea es mandar ultravioleta. Entonces, pones filtros y dejas pasar solo radiación ultravioleta. Y por eso también es que la generación eléctrica por celdas solares tiene un pico de intensidad a ciertas horas del día, que es en los que hay más emisión de radiación ultravioleta y es donde más te llega. En las mañanas casi no, y entonces la célula no se te carga tanto. Entonces, el resto de la radiación se pierde. No, es absorbida por el filtro y se calienta el filtro. Sí se pierde, claro. Pues no todas las frecuencias sirven, solo sirven ciertas frecuencias para sacar y depende del material de lo que esté hecho. ¿Listo? Entonces, por eso hay que hacerle todo un análisis. ¿Yo qué quiero? ¿Gastarme en filtros? O más bien gastarme en una celda que esté hecha del material adecuado para que absorba en esta longitud de onda específica, en esta zona del Ecuador en la que vivo yo, en la que me llega esta intensidad a esta longitud de onda. ¿Listo? Bien, entonces, estos electrones puedo sacar uno, dos, tres, muchos. Si mando muchos fotones con la misma frecuencia, saco más electrones. Pero si mando muchos fotones y no tienen la frecuencia adecuada, no saco ni un electrón. Eso es lo que pasa. Si yo mando, por ejemplo, si este metal mando luz roja, con luz roja no saco ni uno, pero si le mando luz azul, saco varios. Y entre más luz azul mande, saco más. Pero si mando mucha luz roja, no saco ni uno. Por más intensidad de luz que mande, o sea, por más cantidad de fotones rojos que mande, no la saco. Y eso demostró la cuantización de la energía de Planck. Es que usted no puede emitir o absorber a cualquier valor de frecuencia, solo aquellos cuantizados, y dependen de usted, de qué está hecho usted, cómo están organizados sus niveles energéticos de lo que está hecho usted. Yo estoy todo hecho de átomos y mis átomos tienen organizados electrones diferentes. Los del sodio están organizados de manera diferente que los del plomo y diferentemente de manera que los del aluminio, porque tienen unos más que otros. ¿Listo? Entonces, el fenómeno lo estudió Einstein proponiendo la cuantización de Planck y dijo, es que entonces se ve que esto solamente absorbe a cierta frecuencia. Realmente lo que pasa aquí es que la estructura cristalina, el metal está hecho por algo que se llama una estructura cristalina. Ahí acabo de dibujar una pequeña celdita de la estructura cristalina que se repite en las tres direcciones del espacio. Resulta que los atomitos de ahí, digamos que estos son los niveles energéticos de este atomito, que son las orbiticas de él y así, así. Y el metal específicamente por el tipo de enlace que se da en un metal, tiene electrones de valencia libres. Eso es una consecuencia del tipo de enlace. Cuando un metal se junta con otro metal y con otro metal y con otro metal y con otro metal, en este caso, por ejemplo, pensemos que esto sea cobre.
y un cobre con otro átomo de cobre se juntan y se forman una varilla de cobre donde solo hay átomos de cobre. Entonces, ellos al juntarse, para poderse juntar y poder estar todos pegados, ellos sueltan sus electroncitos de valencia y los sueltan todos a la vez y forman una estructura donde tenemos iones en los puntos de red y electroncitos por ahí sueltos. Ahora, cuando viene esta radiación electromagnética, le pega a uno de esos electroncitos que estaban suelticos, casi sueltos, no sueltos del todo, porque él como que se suelta, pero sigue sintiéndose atraído de este señor. De hecho, miren, hagamos por acá el mejor dibujo. Este señor, por ejemplo, el cobre tenía, no me hace el número de electrones que tenga el cobre como tal, pero en el último nivel de energía, que es lo que vamos a ver ahorita, en el último tenía uno. Y eso mismo le pasa a este otro que también es un átomo de cobre que tenía un montón de niveles de energía y en el último tenía uno. Y así le pasa a todos. Ese uno de cada uno de ellos que están más lejos se suelta y está aquí. Pero este electroncito al soltarse, este átomo quedó con más carga positiva, se ionizó. El átomo en original es neutro, el mismo número de protones que tenga en el núcleo es el mismo número de electrones que tiene dando vueltas. Por lo tanto, la carga total del átomo es neutra. Si usted le quita un electrón, entonces él quedó con más cargas positivas que negativas. Y estoy diciendo que para enlazarse y formar el sólido de cobre allí, ellos tuvieron que sacrificar cada uno y soltar cada uno su electroncito. O sea que cada uno que lo soltó, cada uno quedó, bueno, yo puse AU de oro y estaba diciendo de cobre, cada uno que lo soltó quedó ionizado. Entonces aquí hay iones. Y el electroncito sueltito, él es negativo. Y entonces él se ve que allí es positivo y allí es positivo. Entonces él hacia allá y hacia allá y él está encerrado por la interacción de los iones que hay ahí. Entonces él está suelto, pero metido en esa barrera de potencial. Él está metido aprisionado por esas cargas que él se quiere mover y se siente como hacia acá, hacia allá y no sabe a la final para dónde coger, se mueve para un lado y después lo jala el del otro lado y él está casi libre. Se soltó el átomo, pero no se ha podido ir de la estructura. Cuando usted le manda la energía suficiente, ¡pum! A ese que estaba casi libre lo sacaste. Y si mandas un fotón, sacas uno. Si mandas dos fotones, sacas dos. Y si mandas 10 a la 23 fotones, sacas 10 a la 23 electrones. Y si sacas todos esos electrones y le aplicas una diferencia de potencial, ¿qué le hace una diferencia de potencial a una carga eléctrica? ¿La qué? La acelera. La acelera en la dirección, o la frena, pues en la dirección del campo eléctrico que haya sido aplicado. Y entonces ahora yo dirijo esos electrones y ya dirigidos, acelerados, tengo una corriente eléctrica. Saqué electrones de allá y los aceleré aquí en esta dirección, ya tengo una corriente eléctrica. Eso es una celda solar. Saco electrones de allí y los acelero con una diferencia potencial y sale. Listo, ya viene otra, pues viene más profundización ahí en el tema del tipo de material que se use, pero básicamente eso es lo que está sucediendo. Entonces, Einstein se dio cuenta y supuso que lo que venían eran entonces los fotones que pegaban contra los electrones y los sacaban de allí. Y él dijo que había una conservación energética entre la energía de lo que viene y la energía de lo que sale. La energía al inicio del proceso, o sea, antes del choque, tiene que ser igual a la energía después del choque. Entonces, ¿cuál es la energía al inicio? Entonces tienes red cristalina con los átomos ahí quietitos en un principio y los electrones que están ahí. Y viene radiación electromagnética. Al inicio eso es lo que tienes. Entonces el sistema, ¿cuál es su energía inicial? La radiación electromagnética. Energía al inicio igual a la energía al final. La energía al inicio es la energía de la radiación electromagnética. Y al final, ¿qué pasó después del choque? Un electrón, haga de cuenta que el fotón lo que vino fue que le pegó una patada a ese electrón y lo sacó de allá, ¿cierto? Y al sacarlo, él salió con cierta energía cinética. Salió eyectado, voy con cierta velocidad, depende de la patada de grande que me hayas dado, salgo con más o menos velocidad, ¿cierto? Y además de eso, para él salirse, porque como les decía ahorita, él está ahí casi libre, porque él está aprisionado por los iones alrededor, y entonces para sacarlo, literalmente, él tiene que vencer esa atracción electrostática de los iones que lo están atrayendo. Entonces, cuando vengo a pegarle, para poderse salir de aquí, tiene que vencer la atracción de esta cajita, como si estuviera encerrado, aprisionado en una caja por las fuerzas eléctricas, ¿cierto?
Entonces, hay que restarle a esto la energía necesaria o el trabajo necesario para sacarlo de allá, de los enlaces, finalmente. Hay que sacarlo de los enlaces. Entonces, la energía al inicio, que es la energía del fotón incidente, se transformó en energía cinética del electrón y en romper el enlace. Finalmente, hay que sacarlo de allá y hay que hacer fuerza para sacarlo de allá. Y no todos los metales están hechos con o sea, no, los enlaces en todos los metales no son iguales. Los enlaces pueden ser más fuertes en el oro que en el aluminio, porque la estructura atómica del oro es diferente que la del aluminio. Entonces, el enlace puede ser más o menos fuerte. De hecho, la distancia en la que se organizan los átomos de aluminio es mayor a la que se dan en los átomos de oro. Entonces, los átomos de oro aprisionan más, digamos, al electrón. Es más difícil sacarlo de allá. Y entonces, a esto llamémoslo el trabajo, o sea, la energía necesaria para romper el enlace en la red y poder salir de allá. Ese fotón se absorbió energéticamente. Dime. Claro, la función, el que tal cual. También ese es otro factor. Es que es más fácil sacárselos a una celda de tal material que a otro de tal material para ese rango de longitudes de onda en el que yo le estoy mandando. ¿Listo? Entonces, claro, eso se llama el trabajo necesario para sacarlo de allá. ¿Ok? Ahora bien, pensemos en lo siguiente. Los electrones de allá salen con cierta energía, ¿cierto? Con cierta energía cinética, que esta es su energía cinética. Y ellos van a salir con, ¿de qué depende la energía cinética? De la velocidad. Y algunos van a salir a mayor velocidad que otros. ¿De qué depende que unos salgan a mayor velocidad de otros? De la energía que le mandes, de la frecuencia de los fotones que le mandes. Entonces, ¿qué pasaba? Que nos dimos cuenta experimentalmente que cogíamos, por ejemplo, la plaquita de cobre y le mandábamos fotones rojos, láser rojo, y no salía nada de ahí. Y llegamos y le mandamos fotones naranjados y no salía nada. Fotones verdes, uy, ahora sí salen. Si mandas más fotones verdes, salen más electrones. Si mando fotones azules, también salen. Y si mando fotones ultravioletas, también salen. O sea que hay como cierta frecuencia de corte o frecuencia mínima para cada material para la cual salen fotones de allí. En general, una onda ultravioleta, que es muy energética, a cualquier material metálico le saca electrones. Pero una onda de un láser rojo no a cualquier metal le saca fotones. A unos sí y a otros no. Y lo saca a cierto. Y si usted entonces le manda fotones, digamos que usted se da cuenta de que al cobre le manda fotones naranjados y esos sacan. Y fotones verdes también sacan. Y fotones azules también sacan. Pero los azules salen a mayor velocidad que los verdes. Y los verdes a mayor velocidad que los rojos. ¿Cierto? Entonces las velocidades dependen es de esa frecuencia como tal. O sea que la energía cinética con la que ellos salgan, de hecho se puede despejar de ahí, muchachos, y si tú la despejas, la energía cinética dependerá básicamente de la energía entrante y del trabajo con el que tiene que vencer para salir de allá, ¿cierto? Por lo tanto, existe una energía cinética máxima, la velocidad... ¿Cómo, cómo? Con más, ¿dónde? Espérate, yo lo miro. Sí, es que aquí me equivoqué, aquí viene un más, muchachos. La suma, o sea, la energía al principio es igual a la suma de las energías al final. Y la suma de las energías es la energía cinética con la que él se lo ha eyectado, más la energía que tuvo que usar para salirse del... Entonces, esto es un más acá. Eso fue lo que me pasó. Bien. Entonces, si hay una energía cinética máxima, que depende entonces también de la frecuencia y de algo que vamos a llamar W sub 0, que se llamará de ahora en adelante función trabajo del material. Y de hecho, hay un truco, y que es el que vamos a hacer próximo semestre nuevamente en el laboratorio para medir el valor de la constante de Planck. Nosotros vamos a ir al laboratorio y vamos a hacer esto literalmente. Vamos a coger una placa metálica y le vamos a mandar radiación electromagnética a cierta longitud de onda y con un sensor vamos a ver cuántos electrones salieron. Y vamos a hacer este experimento para diferentes longitudes de onda, tal cual. Y con eso lo vamos a ver la constante de Planck. Pero vamos a hacer algo más. Los electrones que salieron a cierta velocidad
les vamos a aplicar una diferencia de potencial y los vamos a frenar. ¿Por qué? Porque medirle la velocidad del electrón saliendo de allá experimentalmente, ¿cómo hacemos para medirle la velocidad a los electrones que salieron de allá? O sea, a estos de aquí que van con cierta velocidad, ¿cómo se la miden? Exacto. Entonces lo que vamos a hacer es le aplicamos un voltaje. Y entre más voltaje aplique, es porque los electrones vienen a mayor velocidad. Yo los necesito frenar. ¿Y quién los frena? La diferencia de potencial. Y los que vengan más rápido, hay que aplicarles más diferencia de potencial para poderlos frenar, ¿cierto? Cuando llegue a la energía cinética máxima esa, miro el valor del potencial que yo tuve que encontrar para poderlos frenar del todo. Lo mejor dicho, los freno del todo en el momento en el que su energía cinética sea exactamente igual a la diferencia de potencial que yo estoy aplicando. Bueno, no a la diferencia de potencial. Un potencial no tiene unidades de energía. Entonces, lo que tengo que hacer es que la energía cinética sea igual a la energía potencial eléctrica, que es la carga por la diferencia de potencial, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer y lo que se dio cuenta Einstein precisamente. Él dijo, los voy a frenar. ¿Cómo los freno? Les voy a aplicar una diferencia de potencial, es decir, una energía potencial eléctrica, la carga por la diferencia de potencial. Y en ese momento yo los freno en el momento en el que la energía cinética máxima sea igual a E por delta de B, los frenaste. Y usted puede conocer el delta de B, usted está con su fuente de voltaje ahí, aumentando voltaje, aumentando voltaje, aumentando voltaje, aumentando voltaje, hasta que los frena, y entonces usted sí conoce el valor de su delta de B. Y ese es el truco. Yo necesito calcular la energía cinética. Frénelos y el valor de la energía necesaria para poderlos frenar es exactamente igual a la energía cinética de ellos. Y entonces aquí realmente tenemos una relación así, E por delta de B igual a H nu menos esto, y finalmente podemos tener esto, delta de B igual a H nu sobre E menos W sobre E. No, la energía cinética, sí, la energía cinética máxima depende de esta función trabajo del material. Así es. Ellos no pueden ir más rápido de ahí. Y entonces, nosotros, conociendo esta diferencia potencial que nosotros vamos aplicando para frenarlos y haciendo una gráfica de voltaje o de diferencia potencial contra la frecuencia, porque vamos a usar diferentes fuentes de luz, una con una longitud de onda, por ejemplo, un rayo de luz verde, bajo una frecuencia, otro rayo de luz rojo, otro rayo de luz. Entonces, para diferentes frecuencias medimos cuánto voltaje se necesita para frenar a los fotones rojos, a los electrones eyectados por fotones rojos, o cuánto voltaje se necesita para frenar a los electrones eyectados por fotones azules. Y así, hasta que finalmente nos damos cuenta de que esto es una línea recta. De hecho, miren, esto es una línea recta, Y igual a mx más b, y donde dentro de la pendiente de esa línea recta, podríamos decir que esa pendiente M será H sobre E. Y usted calculando el valor numérico de la pendiente, puede despejar la constante de Planck, y esa es la forma en la que vamos a calcular o a comprobar el valor numérico de la constante de Planck en el laboratorio. Ahora sí, ¿quién me iba a preguntar? Del semestre centrante. Yo les digo esto, pero porque es que lo que les decía en la vez pasada, el curso de materiales es la aplicación de estado sólido. ¿A usted no lo ve? Ah, matricúlelo. Mentira, no lo matricule. Dime. Es la carga del electrón. La carga, porque la energía, o sea, usted tiene que igualar energía cinética con la energía eléctrica, y el potencial eléctrico no es una energía. Lo que es la energía es la carga por el potencial. Teórica. Sí, 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 sí. Haciendo un análisis de bueno, no sé cuántos lleguen, pero sí podemos saber cuántos salen de la fuente. Y el mismo número de fotones que salen es el mismo número de fotoelectrones que sacan. O que pegan, pues si lo haces en el vacío, nadie se absorbió por nada. Y sí se puede haciendo un análisis de sección eficaz de dispersión y contando la cuantización de Planck para cada energía, sí se podría. De hecho, lo podemos ver más adelante. Bien. Y
Los fotones que llegaron, ¿qué les pasó? Se desaparecieron. No son pelotas. Por más de que yo diga, miren que inevitablemente yo digo fotones y digo, es que la luz son las dos cosas a la vez. Pero aquí, por más de que yo diga fotones, es una radiación electromagnética, es una onda que vino y pegó y le entregó su energía en función de su frecuencia. Pero no estoy diciendo que frecuencia, es una onda electromagnética. Y esa onda electromagnética fue absorbida, se la absorbió el electrón y absorbió esa energía y la utilizó para salirse de la red y salir eyectado. Entonces, en este caso, la radiación electromagnética, cuando pega sobre un material, es absorción y emisión de radiación, o sea, son ondas electromagnéticas. ¿Listo? Y aquí en este fenómeno, la luz se comporta como una onda electromagnética que pegó contra el electrón, fue absorbido por él y él utilizó esa energía para salir eyectado de la red. ¿Listo? ¿Todo bien? Bien. Veamos ahora lo que es el efecto Compton. Ahora vamos a pensar en la radiación electromagnética como una partícula. Dime. Sí. Ahorita hacemos ejemplos, tranquilos. Estoy de teoría y ahorita hacemos ejemplos. O hagamos uno de una vez, pues, antes de pasar al efecto Compton. ¿Listo? ¿Les parece? A ver. Sí, también. Igual yo también les voy a pasar como un tallercito, muchachos. Vea, cogen el librito y buscan ahí atrás, al final del capítulo, ejercicios. Ese va a ser el taller. Lo hacen, ahí está, y hay preguntas. En la vida media de un estado citado y un núcleo es tanto, una bala, ¿qué longitud de onda podrá tener? Cojan y estudien de aquí de este libro, muchachos. Crean. Bien, entonces hacemos un ejercicio. Bueno, supongamos entonces, ejemplo de efecto fotoeléctrico. Supongamos que tenemos un metal que es potasio. Y entonces nos dicen, iluminamos potasio con luz o sí, con luz de sodio. ¿Recuerdan las antiguas lámparas de iluminación municipal de las empresas públicas que eran amarillas, que ya las cambiaron por LEDs, pero antes eran de sodio, muchachos? Y vamos a ver por qué. El sodio emite en el amarillo, emite líneas en el verde y en el amarillo. ¿De sodio? Átomos de sodio en su interior. No, de sodio. O sea, una lámpara de sodio es básicamente una región donde yo tengo átomos de sodio metidos allí y eso le genera una descarga eléctrica. Y le genera una descarga eléctrica y entonces emite. O sea, tú estás pensando en las antiguas de estas de resistencia eléctrica. No, no, esto es de un material sólido en el interior que eran de tungsteno, ¿cierto? A las del principio, pues, digamos, en los años 90 usábamos ya lámparas de gas como estas, mire, estas. No, de sodio. Las de neón son los avisos de por allá de los prostíbulos y esos lugares de mala procedencia. Es sodio gaseoso. Es un gas de sodio, átomos de sodio para que el sodio esté gaseoso hay que estar a baja presión. Entonces es una lámpara a muy baja presión con átomos de sodio en su interior. Básicamente, solo que como está hecha de átomos de sodio, la luz que salía de ahí era solo amarilla no más. ¿Listo? Bien. Entonces, iluminamos potasio con luz de sodio, de una lámpara de sodio. Les voy a dar la longitud de onda a la que se emitía la luz de ese sodio, de 5.890 por 10 a la menos 10 metros. Y se liberan electrones con una energía cinética máxima de 0,577 por 10 a la menos 19 joules. Luego se ilumina el mismo potasio, pero ahora con luz ultravioleta. De una lámpara de mercurio. En este caso tenemos
átomos de mercurio en estado gaseoso a muy a muy alta presión en un recinto y le generamos una descarga eléctrica y él empieza a emitir radiación en el ultravioleta. La mayor cantidad que emites en el ultravioleta y alguna en el violeta. ¿Listo? Entonces lo volvemos a iluminar con una lámpara de mercurio que tiene una longitud de onda con longitud de onda de 2537 por 10 a la menos 10 metros. Y se liberan esta vez electrones con energía cinética de 5,036 por 10 a la menos 19 joules. Obsérvese que la luz amarilla tiene una longitud de onda más grande que la longitud de onda del ultravioleta, por lo tanto la energía del ultravioleta es más grande y por eso los electrones salen con mayor energía cinética. Listo. Lo que vamos a buscar es determinar el valor de la constante de Planck y el valor de la función trabajo del potasio. Determinar la constante de Planck y la función trabajo del potasio, o perdón, el trabajo necesario pues para sacar al electrón del potasio. ¿Listo? Entonces, entiéndase qué es lo que estoy haciendo. Yo tengo una laminita de potasio y primero le mando luz amarilla con esa longitud de onda amarilla de 5890 por 10 a la menos 10 metros. Y me doy cuenta que salen electroncitos con esa energía cinética. De alguna manera se la medí. ¿Listo? Y ahora quito esa luz de amarillita y le mando luz ultravioleta con esta longitud de onda más pequeña, o sea, más energía, y me doy cuenta que salen electrones con más energía cinética porque le mandé más energía. ¿Listo? Dime. Exactamente. Planteo la ecuación de efecto fotoeléctrico para el mismo metal con dos longitudes de onda diferentes. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, nuestra ecuación del efecto fotoeléctrico, según vimos ahorita, es que la energía cinética es igual a H nu menos el trabajo. ¿Sí o no? Y ahora voy a plantear esa ecuación la primera vez iluminándolo con el sodio y después vuelvo y la planteo iluminándola con el... Sí, era menos. Acuérdense que era menos porque me había equivocado en un más por acá. Mira, es más aquí, en esta, pero cuando despejas la energía cinética, que es ese un medio de B cuadrado, te queda negativo el otro. Listo. Entonces, planteemos la primera. Para el sodio. Para el sodio, la energía cinética con la que salieron, entonces para el sodio, hagámoslo inclusive, bueno, no tengo color amarillo. Para el sodio, tenemos que la energía cinética que son 0,577 por 10 a la menos 19 joules es igual a H y, profe, no tengo la frecuencia, pero tienes la longitud de onda. Y ellas se relacionan con C igual a lambda por nu. O sea que esto es lo mismo que tener H por C sobre lambda. ¿Cuál lambda? Llamémoslo lambda 1. Que esta sea lambda 1, la primera longitud de onda de la con la que iluminaste con sodio. Se liberan electrones con una energía cinética máxima de... No te entiendo. Ya es la ecuación que hay ahí, hay dos, son la misma. Son la misma. Pero la energía cinética máxima es la misma que la energía. No, bueno, sí, tienes razón. O sea, la energía cinética máxima no es la misma que la energía cinética normal. La energía cinética máxima sigue esta relación con esta W0, que es la función trabajo del material. Sí, o sea que vamos a encontrar la función trabajo del material. ¿Listo? Bien, entonces HC sobre lambda 1 y, perdón, y ¿menos quién? Menos el trabajo del material. ¿Es el trabajo de quién? Para sacar los electrones ¿de dónde? Del potasio. ¿Y de qué depende la energía en ese trabajo? ¿De qué depende? Solo del potasio. O sea que cuando lo ilumine después con ultravioleta, ahora tengo energía cinética de 5,036 por 10 a la menos 19 joules, y esto es HC sobre lambda 2, siendo lambda 2 esta de aquí, la lámpara de mercurio, y es el mismo trabajo, porque es el mismo metal, estás iluminando al mismo metal,
y el trabajo de él depende solo de lo que es la composición interna de él. ¿Listo? Ya, ustedes lo terminan. Dos ecuaciones, dos incógnitas. No, ahí está. Usted tiene lambda 1 y lambda 2. Y su objeto es encontrar H y es encontrar a W, que es la función trabajo. Listo, termínenlo, muchachos, que es más, le pongo aquí el resultado. H después de despejar, si quieren lo hacen, despejo de una y la meto en la otra, o lo hacen por reducción o por donde quieran, es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Esto nos da que H debe de ser igual a la resta de esas energías, va a ser 5.036 por 10 a la menos 19 joules, menos 0,577 por 10 a la menos 19 joules. Todo esto dividido C, que es la velocidad de la luz en el vacío, por 1 sobre lambda 2 menos 1 sobre lambda 1. Ya tienes lambda 2 y lambda 1, metes los valores ahí. C es la velocidad de la luz en el vacío, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Metes ahí el valor de C, metes el valor de lambda 2 y metes el valor de lambda 1 y encuentras el valor de la constante de Planck. ¿Listo? Termínenlo, debe de dar del orden de 10 a la menos 34, 6 con algo por 10 a la menos 34 joules por segundo. ¿Y qué? La función trabajo, ¿cómo se halla? Pues ya tienes la constante de Planck y tienes dos ecuaciones, para cualquiera de las dos te tiene que servir. Entonces, pues de esta que está aquí en azulito puedes encontrar cuánto es el trabajo. El trabajo sería de ahí HC sobre lambda 1 si quieres, con la energía cinética de la lambda 1. Ni siquiera la comparas reemplazándola, pero en la del otro, y te queda lo mismo. La de lambda 1 es la del sodio y lambda 2 es la del mercurio. ¿Listo? Entonces terminen los muchachos para que vayan teniendo ahí practicidad en los cálculos. ¿Listo? Bueno. Vamos a pasar rápidamente a lo que es el efecto Compton, muchachos, como estamos diciendo ahorita. Entonces, efecto Compton. Se le llama así porque este señor, JJ Compton, fue el que hizo el experimento en el laboratorio y se dio cuenta de esto que está pasando, de este efecto. ¿Qué efecto? ¿Qué fue lo que pasó? Este señor se encargó de coger rayos X. En ese caso, él lo que hizo fue que él más o menos esto fue en 1923. Esto nos va a mostrar la naturaleza corpuscular de la radiación. 23. Dije mal. 23. Naturaleza corpuscular de la radiación. Ahora la radiación no se va a dejar ver como una onda que es absorbida, sino como una pelota que se choca con otra cosa. ¿Listo? Básicamente, lo que hizo este señor Compton en el laboratorio fue que cogió rayos X y los mandó contra un cristal atómico. O sea, de hecho, él lo que hizo fue que cogió un cristal de estos, no lo dice aquí, creo que él cogió un cristal de carbono, cogió un cristal de carbono. O sea, haga de cuenta como que cogió carbonos, haga de cuenta como que era un diamante y mandarlo ahí. Y le mandó rayos X. Eso fue lo que él hizo. Y llegó y cogió aquí y puso un sensor para observar de esos rayos X que vienen a cierta longitud de onda, qué pasaba con esos rayos X que pegaban, porque ellos, digamos que la onda pegaba y aquí estos rayos salían como una dispersión. Entonces, dispersión de rayos X. Mandó los rayos X pegaron contra algo y salían reflejados. Básicamente, incidencia, reflexión. ¿Listo? Y puso un sensor aquí que recogiera, podría ser un ojo humano, bueno, no un ojo humano, no porque le daña las células receptoras de luz. Y se dio cuenta de que la longitud de onda de el haz incidente, pensémoslo así,
y se dio cuenta de que el haz reflejado no tenía la misma longitud de onda que el haz incidente. O sea, hubo un corrimiento en la longitud de onda. Y dije, ¿qué? ¿Qué es esto lo que está pasando, por Dios? Eso es el equivalente a que si yo cogiera un rayo de láser rojo, lo mandara contra algo y se devolviera verde. O sea, que le cambió la naturaleza de su energía. O sea, le cambió su propiedad más básica, que es su energía interna, ¿cierto? Entonces, había un corrimiento en la longitud de onda que veía el sensor de la longitud de onda dispersada. Era diferente esa longitud de onda dispersada. Y eso no tiene sentido. Vuelvo y les digo, es como que si yo mando luz verde y después se me refleja azul en un espejo. No puede estar pasando. Entonces, el que dijo, la teoría de lo que hemos atacado de la radiación electromagnética hasta el momento está mala, o ahí está pasando, se está creando radiación de otro lado, apareció luz verde de donde no debía. ¿Cierto? Y entonces él pensó, ¿y qué tal que no sé, lo que pase es que la luz no se esté comportando como una onda, sino es una pelotica que le pegó a otra pelotica que había ahí? Dime. Ah, bueno, muy bien. Esa longitud de onda, de hecho, era más pequeña. O sea, es como si hubiese, como te decía ahorita, una longitud de onda más pequeña, es decir, mayor energía. O sea, creció, apareció energía de la nada, pues. Yo mandé allá y salió energía de la nada. No se puede. Es más, y así fuese un corrimiento a menor longitud de onda, entonces se perdió energía en el proceso. Y uno pensaría, listo, se pierde la intensidad de la energía, pues porque está absorbiendo radiación, pero el que la absorbe después la reemite, y cuando la reemite la tiene que volver a remitir a la misma longitud de onda. Entonces no puede haber ningún corrimiento, ni menor ni mayor. Y él observó ese corrimiento usando rayos X, observó que la longitud de onda dispersada que medía era menor que la longitud de onda que mandó contra, en este caso, contra el cristalito de allí. Y entonces él propuso que lo que pasa es que aquí hay un choque entre los fotones que vienen de allí con los átomos que componen esa red cristalina ahí adentro. Entonces, ese aumento en la energía o esa disminución en la energía o ese corrimiento en la longitud de onda es porque cuando a usted le pegan, supóngase que usted le pegan un balonazo, que eso es lo que está pasando. Aquí está ese atomito y ¡pum! Le metieron el fotón, es un balón que llegó y le pegó ¡pum! Si usted le pegan un balonazo y usted lo devuelve, para poderlo devolver, en el momento y cuando se lo pegan, depende de la intensidad, de cuán duro le vayan mandando el balonazo, algo de la energía lo hace irse a usted para atrás. Cuando usted recibe, o sea, no es así de sencillo, yo lo recibo y lo boto, y ya. No, yo lo recibo y me empujaste, me retrocediste, y es más, cuando yo lo lanzo, también me voy para atrás un poquitito. Acción-reacción, ¿cierto? Entonces, él se dio cuenta es que, no son ondas, son partículas. Y cuando el fotón llega y le pega, hay una energía de retroceso y esa energía de retroceso extra es la consecuente de que cuando él vuelve a salir, él vuelve a tirar el balón, ya no sale con la misma energía porque algo se gastó en retrocederse para poder volverlo a tirar. Entonces sí hay un cambio energético, pero no asociado a la longitud de onda porque no es una onda, sino con la energía cinética de la pelota que vino y me pegó y que yo devolví. Listo. Entonces, no voy a hacer todo el desarrollo matemático, es muy largo y no me parece que sea necesario para que ustedes lo vean, pero pueden verlo en el libro está todo paso a paso de cómo usando la energía, además de eso es energía relativista y todo eso, y al final él deduce matemáticamente cómo calcular ese corrimiento en la longitud de onda. O sea, hay un delta de lambda, o sea, lambda prima menos lambda. Debería ser cero ese corrimiento, y él encuentra que hay un corrimiento porque lambda prima no es igual a lambda, y descubrió o pudo hacer el análisis y darse cuenta de que ese corrimiento era igual exactamente a h sobre la masa por la velocidad de la luz por 1 menos coseno de teta. Y ese teta es el ángulo al que él manda
los rayos X, porque él llegó y se dio cuenta, lo mandó a este ángulo y evidenció, ya voy, y evidenció un corrimiento. Y entonces mandó otro ángulo y volvió a censar y midió otra vez el corrimiento. Y mandó a otro ángulo y empezó a mandar a diferentes ángulos la radiación electromagnética y veía cómo se correlacionaba el corrimiento con el ángulo. De hecho, se dio cuenta de que lo que mandaba completamente frontal, si hubiera mandado la onda perfecto, el fotón completamente frontal, se devolvía y no había corrimiento de cero. Dime. Cualquier longitud de onda, él se dio cuenta con rayos X. ¿Por qué? Porque los rayos X son altamente energéticos y se podía evidenciar mejor ese cambio, pero ocurre con cualquier longitud de onda. Bien, pueden hacerlo como, vea, tareita, tarea pues. Tarea, dime. No, no da negativa por esta relación de acá. Mira que el valor de esto máximo puede valer 1. Entonces, 1 menos 1, 0, y lo máximo que valdría sea 0. ¿Y cuándo da 0? Cuando este ángulo vale ¿cuánto? Cuando valga coseno de 0, 1. Cuando valga 90 grados. Por eso les dije, aquí frontal completamente este ángulo vale 90 grados. Cuando él lo mandaba frontal se daba cuenta de que no había un corrimiento. Pero cuando empezaba a mandar a cierto ángulo, empezaba a darse el corrimiento. Y el corrimiento se daba en función del ángulo, dependía del ángulo. Y no daba nunca negativo, pues por la relación a la que él llegó. Dime. Es la onda, la frecuencia de la onda que sale. Bueno, no, espérense, no, es menor. La longitud de onda emitida es menor porque yo me gasté un poquito de energía en el retroceso y entonces el que mandé lo mando con menor energía. Entonces estoy poniendo, es lambda menos lambda prima. Lo estoy poniendo mal. A ver, yo lo busco. Es lambda prima menos lambda. Sí, sí. Espérate, yo lo busco bien, que no lo copié. No, estaba diciéndoles mal. La longitud de onda prima es mayor, la longitud de onda prima es mayor que la longitud de onda incidente. ¿Listo? Y eso significa que hay una disminución en la energía, porque la energía es hc sobre lambda, y si lambda es mayor, la energía al final es menor. ¿Listo? Y eso quiere decir que yo me gasté energía en el retroceso para poderla entregar. ¿Entendido? Porque hay un choque frontal. Y entonces ahí hay una especie de absorción completa y ahí sí tenemos que tener en cuenta, ¿cómo decirlo? En un choque frontal, la sección eficaz de dispersión es muy grande. Entonces, la de la reflejada es exactamente igual a la incidente. Entonces se refleja completamente todo a ese ángulo. Todo se refleja igualito. Entonces, explicártelo. O sea, yo te entiendo, porque es como decir, antes debería de ser que de choque frontal yo entregue como con más intensidad la bola que remito que cuando me la tiran a cierto lado. Pero es realmente por la relación que hay entre el momento, porque realmente yo me lo tragué ahí, pero la relación para llegar ahí se debe hacer una conservación de energía y conservación del momento lineal. Y el momento lineal es un vector. Y entonces, cuando tienes en cuenta el carácter vectorial del retroceso, porque el retroceso es momento para un lado y momento para el otro, es donde haciendo el cálculo matemático te sale que la relación cumple 1 menos coseno de teta. Implica que cuando tienes un choque frontal, literalmente cuando tienes un choque frontal en choques en una dimensión o en dos dimensiones como hemos visto, cuando pegas a literalmente frontal, esta se te devuelve por completo. ¿Listo? Eso es lo que sucede. Entonces, tarea, el que la quiera hacer, no es obligatoria, pero si la hace, de pronto vale algo para el examen. Hacer todo el desarrollo para llegar ahí, está en el libro.
Estúdienlo, pero no es sino entrégamelo, usted me lo entrega la tareita y me la expone, a ver si yo sé, me doy cuenta que usted entienda, porque la tarea está hecha en el libro, muchacho. No es sino ir a estudiarla de allá. De hecho, ¿qué es la tarea? Vaya, estudie cómo se llegó de ahí a allá. ¿Listo? Bueno, vamos acabando ya. No alcanzamos a llegar, muchachos, hasta los espectros atómicos, que era lo que queríamos abarcar del todo. Llegamos hasta acá. Pero lo que vamos a ver entonces apenas iniciemos el próximo lunes son esos espectros atómicos, es decir, nos dimos cuenta de que los átomos emiten radiación electromagnética a ciertas frecuencias. Y entonces lo que vamos es a recordar cómo es la estructura atómica, cómo están hechos los niveles energéticos y todo ese tipo de cosas. Arrancamos de esos espectros atómicos y nos metemos a la naturaleza ondulatoria de la materia. Hoy atacamos la naturaleza corpuscular y ondulatoria de la radiación. La próxima clase vemos espectros atómicos y atacamos la naturaleza ondulatoria de la materia y esas implicaciones que tuvo eso. ¿Listo? Vamos para algo muy importante. Se llama función de onda. Es el concepto más importante de este tema. ¿Qué es una función de onda? ¿Listo? Cuántica, no clásica. Bueno, muchachos, veamos por aquí los que estamos conectados. Alberto, Daniel, Juan, ¿alguna pregunta? Robinson. Profe, ¿para cuándo haría la tarea? La tarea sería para entregar dentro de 8 días. Sí, sí. Dentro de 8 días, ya para el próximo viernes. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Sí. Las clases que voy haciendo, no. Pero es que mira que si tú te das cuenta, mira, mis notas son este libro. O sea, si tú te das cuenta, nosotros venimos por acá y mira, damos teoría, fotones de la radiación. Aquí te explican como la teoría, el libro de física cuántica. Y aquí el efecto fotoeléctrico, míralo. Mira el efecto fotoeléctrico. Mira aquí el efecto Compton. Ahí va, y apenas aquí hacen toda entonces es la deducción que yo le digo que ustedes hacen para llegar aquí a eso. Y ahí está un ejemplo ahí, y ahora vamos para rayos X, y vamos para tal. Entonces, eso es lo que está ahí, muchachos. ¿En dónde vamos? La tarea hay que hacer la mano, claro. La tarea, pero si tú quieres que yo te dé algo de bonus o de lo tal, tienes que mostrarme que estás. A mano, literal. Ah, ya te entiendo. No, pues como tú quieres, prefiero a mano, porque eso así en PDF es copy-paste. En cambio, el otro, por lo menos hiciste el trabajo de escribirla y al escribirla a mano, estudiaste. Y entonces me entregas el archivo de lo que escribiste en tu tarjeta gráfica.